La paz del Señor para todos, muy buenas tardes. Los saluda su hermano Fabio desde acá, desde Bahía, Brasil, para traerles en esta tarde un profundo mensaje, ¿sí? Es un mensaje bastante penetrante, muy fundamental, importante para nuestros tiempos, y que la iglesia necesita ser edificada sobre estos fundamentos, ¿sí? Los fundamentos sobre lo que Dios quiere para la iglesia, lo que Dios le quiere dar a entender a su pueblo a través de su palabra, a través de la Biblia. No es solamente una lectura lineal, sino que Dios no quiere que tengamos el simple conocimiento, sino que podamos entender ese conocimiento, ¿sí? Muy bien. Algo que es indispensable, algo que es fundamental, y esto es algo que está afectando mucho la iglesia, la ha afectado siempre, pero Dios quiere que podamos alcanzar madurez, Dios quiere traernos crecimiento, Dios quiere traernos madurez y ayudarnos a crecer, y por eso es muy importante entender esto que voy a explicar, saber esto, que por la misericordia de Dios me ha sido permitido entender, ¿sí? Por su gracia. Y yo les voy a dar el secreto del crecimiento y lo importante que es, ¿sí? Todos necesitamos crecer, ¿sí? ¿Por qué el crecimiento es tan importante? La Biblia nos dice que solamente Dios da el crecimiento, ¿sí? Algunos pueden regar, otros pueden, ¿sí?, plantar, ¿sí?, o después regar, pero Dios solamente da el crecimiento. Y la verdad que eso es así, o sea, ¿qué significa esto? Es el crecimiento espiritual y la madurez espiritual que viene junto con el crecimiento. Ahora, ¿qué es todo esto? Significa que, como estábamos diciendo, yo puedo leer muchísimo la Biblia, yo puedo capacitarme mucho, hacer muchos cursos de teología, ¿sí? Vos podés hacer todas las capacitaciones o leer todos los libros, pero no va a darte eso el crecimiento. El crecimiento quien te lo va a dar es Dios en el momento determinado. ¿Y cómo sucede esto? ¿Sí? Primero tenemos que entender por qué es tan importante crecer. Primero, ¿cuál es una característica de la persona madura espiritualmente y crecida espiritualmente? ¿Sí? Una, eh, una manera más madura, más profunda, más amplia, ¿sí?, de entender y comprender las Sagradas Escrituras, ¿sí? Lo que te da el crecimiento es poder entender con mayor madurez lo que Dios tiene en su palabra. El que es nuevo, ¿sí?, cuidado con eso de el que es nuevo por cuestión de tiempo, ¿sí? Hoy vamos a aprender que no es cuestión de tiempo solamente. Entonces, el que es niño espiritualmente, vamos a tomarlo de esta manera, va a entender ciertas cosas de la palabra, ¿sí? Va a haber cosas que las va a leer y a medida que va madurando, ¿sí?, sí madura, ¿sí?, porque la madurez y el crecimiento depende de cada uno también. Una persona puede crecer o no crecer, ¿sí? Espiritualmente estoy hablando. Una persona puede crecer en títulos, una persona puede crecer en experiencia, en años, en conocimiento, y espiritualmente continúa de la misma manera. Así que tengamos cuidado con eso. Y es importante este mensaje para que podamos hacer esa gran diferencia. Es esto lo que Dios quiere que el ser humano y el cristiano de la iglesia de Cristo entienda, para que puedan ser cristianos maduros. Entonces, por ejemplo, ¿cómo decimos esto? Que si nosotros le damos un libro para leer, ¿sí? Vamos a leer quizá una historia, un acontecimiento, a un niño de 6 años, ¿sí? No lo va a entender igualmente, o van a haber muchas partes que no va a entender por qué sucedieron en el libro, ¿sí?, de la misma manera que lo ha entendido una persona grande y madura. Si una persona que tiene madurez entiende las cosas de una manera. Por ejemplo, cuando vos le hablas algo a un chico de 6 años, vos le decís algo, él lo entiende de una manera, ¿sí? Cuando vos le decís algo a una persona madura, ¿sí?, una persona grande,
ya la persona ya sabe por qué lo estás diciendo, ya está entendiendo todo. ¿Me explico? Tiene una visión más amplia de la vida, una madurez, lo que lo lleva, esa madurez, a una mejor comprensión de las cosas. Ah, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué pasa aquello? El niño precisa estar todo el tiempo preguntando, ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué? Porque sabe, o escucha, o ve, pero todavía no lo entiende. Pero el maduro ya entiende las cosas de la vida. Entonces, de la misma manera es en el mundo espiritual. La persona que es niño espiritualmente precisa estar todo el tiempo preguntando por qué, y esto, y aquello, porque no entiende lo que lee o lo que acontece en el mundo espiritual o lo que Dios hace, tanto en la vida de esta persona o con la iglesia o en la vida de otras personas. Entonces, este crecimiento, ¿sí? No se produce, ¿sí?, por una gran cantidad de años. ¿Estamos? El crecimiento no te lo da una gran cantidad de años, no te lo da hablando de esta manera, siendo más específico, el crecimiento espiritual no viene por la cantidad de años que vos pasaste o vivís dentro del Evangelio. Acá comienza la aclaración. Vamos de nuevo. El crecimiento espiritual no viene o no acontece y no depende por la cantidad de años que hace que estás en el Evangelio o que pasaste en el Evangelio. 40 años, 50 años en el Evangelio, no es eso lo que define, sino cuánta cantidad de cosas correctas delante de Dios hiciste dentro del Evangelio. ¿Me explico? Por ejemplo, puede haber una persona, un cristiano, que hace 2 años que se convirtió, pero en 2 años ha renunciado en su vida a más cosas que una persona que hace 40 años que está en el Evangelio. ¿Entendemos aquí? ¿Me explico? O sea, podemos hablar de inclusive un pastor de 40 años, un grande maestro, una grande persona en teología, pero estas cosas son simplemente cosas, apariencias exteriores que vamos adquiriendo, que no tienen nada que ver con la madurez espiritual. No te confundas, Samuel, le dijo Dios al profeta, y no mires, no te dejes guiar por la apariencia. Le dijo, no te dejes guiar por lo que ven tus ojos, no te dejes guiar por los títulos que la persona tiene, por los dones que la persona tiene, por la experiencia que la persona tiene, por todos los cursos de teología que la persona tiene, porque es un grande maestro o por la cantidad de años que tiene el Evangelio. No te dejes guiar por eso, le dijo, porque le dijo, Dios no mira de la misma manera que mira el hombre mira todo eso. Y por eso lo alaban, por eso después vienen las señales y todos atrás de las señales. Le dijo, porque Dios no mira lo que mira el hombre, Dios no mira lo que está enfrente, delante de sus ojos. Lo que el hombre tiene, lo que Dios mira es el corazón. Entonces, lo que marca la diferencia de una buena intimidad con Dios está en el corazón. No cuánto vos te esforzaste por estudiar, eso es bárbaro, ¿sí? Eso es una conquista propia, pero no conquista todavía el corazón de Dios. Dios dice, bueno, te esforzaste, muy bien, pero ¿cómo está tu corazón? Dios siempre mira el corazón de la persona, ¿sí? Dios ve cuánto una persona ha renunciado, cuánto ha renunciado a su orgullo, cuánto ha renunciado a la soberbia, cuánto ha renunciado a los elogios de las otras personas, cuánto ha renunciado a los aplausos, cuánto ha renunciado a la autosatisfacción, cuánto ha renunciado a sus propios títulos. Sí, porque los títulos solo dan una jerarquía, ¿sí?, natural para trabajar en la iglesia, pero no dan posición en el reino. ¿Cuánto has renunciado a la envidia? ¿Cuánto has renunciado al pensar mal de los otros? ¿Cuánto has renunciado a cerrar tu boca? ¿Cuánto has renunciado a todas estas cosas? ¿Sí? Entonces muchos confunden la humildad
con buena educación. ¿Sí? Muchos confunden la humildad con buena educación. No tiene nada que ver, son dos cosas diferentes. Hasta el diablo, cuando él quiere, es muy bien educado. ¿Sí? Aquí en Brasil, por ejemplo, donde estamos, tenemos un famoso, muy famoso hombre de televisión acá, el cual todo el mundo quiere, tiene muchísima fama, hizo muchísima fama en la televisión brasilera, no voy a dar el nombre, pero en la internet están los nombres, etcétera. Pero es una persona muy famosa, ¿sí? Es una persona que si usted lo ve por televisión, ¿sí? Si vos lo ves en la televisión, es muy simpático, muy carismático, siempre con un sonriso, muy educado, muy amable, oh no, por favor. Pero sin embargo, es una persona que ha realizado, ha llegado al nivel de realizar, ¿sí? Pactos satánicos, ¿sí? Ha contratado hechiceros, los cuales para él conseguir su fama ha sido necesario el sacrificio de un bebé o de un niño o de una adolescente para que con ese derramamiento de sangre, a través de ese pacto satánico, él pudiera alcanzar la fama. Una de estas revelaciones las trajo uno de los grandes pastores, Aldo Nascimento, ¿sí? Uno de los grandes pastores de Brasil, el cual fue un ex brujo que trabajaba para esta gente, ¿sí? El cual era contratado por estos famosos, diferentes famosos, que en sus predicaciones él va nombrando los nombres para quien él fue trabajando, ¿sí? Para estos famosos, los cuales él tuvo que realizar los trabajos porque eran pagados. Y él dice, este pastor advierte y le dice, usted no se confíe, dice, porque esas personas que usted ve en la televisión, el cual están con una apariencia inocente, con un sonriso tan lindo, son personas que no dudan 2 segundos para matar a una persona, para alcanzar suceso en la vida. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Puede haber un joven en la iglesia que quizás no tiene todo el conocimiento que un maestro en teología tiene, que un grande pastor tiene, pero por el corazón que ese joven tiene, o un niño o ese niño tiene, él puede tener más intimidad y mejor comunión con Dios que el pastor que todavía no ha, digamos así, formado un corazón como el de un niño, un corazón inocente. ¿Sí? Nosotros podemos aparentar muchas cosas delante de la gente y mostrarnos de una manera, pero Dios sabe quiénes somos. Dios sabe en el fondo cuál es nuestra intención. Entonces, no pensemos que porque esa persona tiene un grande título de teología, porque vino el grande maestro de 60 años del Evangelio, es más considerado delante de Dios que cualquier uno de nosotros, o que inclusive que un joven que muchas veces es despreciado. Porque David fue el último. David fue el más joven de sus hermanos. Sin embargo, Dios fue, este no, este no, este no, este no, y se quedó con el más joven. Los otros podían tener experiencia, podían haber tenido más años de vida y más años para tener experiencia, pero el nivel de experiencia que ellos tuvieron no se compararon con el nivel de experiencia que había tenido David en su tan corta vida. Porque los hermanos de David, el más grande, por ejemplo, Eliab, se iba a la guerra, era un hombre de experiencia, pero él nunca se tuvo que enfrentar mano a mano, ¿sí? Sin su espada, contra un oso o contra un león. Porque David se lo aclara a Saúl, le dijo, yo echaba mano, no dijo yo echaba la espada, yo echaba mano en su quijada, sea oso, sea león, y tu siervo lo mataba. El coraje que tenía. Yo creo que si le preguntamos a la mayoría de los que nos están escuchando, la mayoría prefiere o preferiría, ¿sí?, enfrentarse a otro hombre en una batalla, en una lucha, con una espada, ¿sí?, a luchar con una persona que tenga una espada, y yo también voy a tener una espada y un escudo igual que él, ¿sí?, de igual a igual. Entonces la mayoría preferiría enfrentarse a eso a que desnudo o con un simple cuchillito contra un león o contra la fuerza de un oso tremendo, ¿sí? Porque las personas que iban a la guerra, como por ejemplo los hermanos de David, no se iban sin armas desarmados a una guerra, no, ellos también iban armados. Entonces cualquier uno tenía la posibilidad de vencer, porque estaban de igual a igual. ¿Qué igualdad tenemos contra la fuerza del rey de la selva,
contra la fuerza de un oso. Entonces, más allá de que David quizás no tenía la fuerza natural, pero David tenía ese corazón, el corazón de guerra, de lucha y de valentía. Y ese es el corazón que Dios vio. Entonces, no juzguemos las apariencias, porque yo le he enseñado a mucha más gente, vos podés haberle enseñado al mundo entero, pero ese joven o esa mujer pudo haber tenido una intimidad con Dios que vos nunca la has tenido y que vale 1000 veces más que haber predicado a todos los planetas o haber aconsejado a todos los planetas. Aprender con el maestro por excelencia, tener experiencia con el Espíritu Santo, no se compara con aprender con el mejor maestro natural de la tierra, ¿sí? Aunque sea un hombre que tenga el Espíritu Santo, pero muchas veces hay hombres que no es completamente lo que sale de su corazón del Espíritu Santo. No todo el tiempo están guiados por el Espíritu Santo. No todos están directamente guiados por el Espíritu Santo. Es una medida. Mayormente siempre se basan en su corazón, el conocimiento que tienen, su experiencia. Pero el Espíritu Santo es el que te va guiando, el que te habla con exactitud, la verdad. Y nada cautiva más el corazón de una persona que tener intimidad con Dios y pasar tiempo en la presencia de Dios. Así que yo quiero que no te sientas pequeño, quiero que empieces a observar, no te dejes guiar por cómo miran los hombres, ¿sí? No te dejes guiar por la fama, los elogios de un hombre, los aplausos, los títulos que una persona tenga. Guíate por lo que Dios piensa de vos, guíate por lo que Dios ve de vos. No es importante lo que vos tengas, lo que hayas alcanzado, lo que importa es lo que Dios piensa de vos. Y eso va a marcar la diferencia, porque depende a lo que Dios piense de vos, es el crecimiento que Dios te va a dar, es la intimidad que Dios va a permitir que vos tengas con Él, es la sabiduría que Dios te va a dar y la manifestación de la persona, de su espíritu que vas a tener en su vida. Eso es lo que marca la diferencia. Así que desde Bahía, Brasil, les dejo este profundo y lindo mensaje del corazón de Dios, que podamos, ¿sí?, entender cada día más su palabra, que podamos continuar creciendo espiritualmente, no simplemente en conocimiento, ¿sí? Para que no nos pase de que hay muchas personas que conocen más la Biblia que a Dios, ¿sí? Una cosa es conocer de Dios, otra cosa es conocer a Dios. Así que les dejo un profundo abrazo, que Dios los bendiga mucho, que podamos alcanzar lo que Jesús dijo. La vida eterna se trata en que te conozcan a ti. Jesús no dijo que conozcan de ti, dijo que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Como dice en Jeremías 29, versículo 13, que si me buscares de todo tu corazón, me encontrarás. Dios dice, me encontrarás. Así que puedas tener esta experiencia, que podamos crecer, que podamos madurar, y eso nos va a llevar a un nivel más alto y más profundo de comprensión y entendimiento de su palabra, para que no entendamos cualquier cosa. ¿Estamos? Así que bueno, que Dios los bendiga. Les mando un grande abrazo desde Brasil, su hermano Fabio, acá, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Gracias a todos y que Dios los bendiga muchísimo. Hasta la próxima.